Buenos días, juventud. Mi nombre es Lourdes Urtiaga y esta es una edición más del EPJ Uni TV. Hoy tenemos un gran invitado. Él es el asesor de nuestra comunidad, el padre César Yucra. Durante estos cortos minutos vamos a conocer un poco más del padre César, sobre todo cómo fue su proceso de discernimiento acerca de su vocación. Padre César Rafael Yucra Arellanos, quien nació el 26 de septiembre de 1974 en Puno. Es el segundo de 7 hermanos, estudió ingeniería mecatrónica en la UNI. Terminando su carrera, recibió el llamado al sacerdocio. Posteriormente se ordenó el 15 de agosto del 2009. Inició como asesor espiritual del Centro Guía Unis y a la vez ahora es capellán de toda la universidad. Actualmente es padre de la diócesis de Caraballo en la parroquia San Francisco Javier y sigue apoyando a muchas comunidades juveniles con gran entusiasmo. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Lourdes. Quiero empezar dándole las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, padre, empecemos presentándose usted. ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde viene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Quiénes son sus padres? Una presentación general. Ok. Bueno, mi nombre es César Rafael Yucra Arellano, yo nacido en Puno. Tengo en la actualidad 8 hermanos, papá y mamá viven, ellos todos están aquí en Los Olivos. Y bueno, soy una familia muy unida y muy numerosa a la vez. Gracias. Gracias, padre. Bueno, sigamos hablando un poco más de usted. Aparte de los estudios que hizo para ser sacerdote, ¿ha cursado algunos otros estudios universitarios? Y bueno, ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos? Antes de ingresar al seminario, pues sí, de hecho estaba estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica y aparte estaba estudiando de manera paralela también en otra universidad, o a mencionar universidades, una carrera paralelo afín a ella. Estaba como cualquier todo joven, pues estudiando lo que uno quiere en la vida y bueno, ya a finales de los ciclos, octavo ciclo, aparece ya una llamada, por decirlo así, de Dios y quise aventurarme por muchas otras cosas, para no ahondar en otras cosas, aventurarme a esta nueva idea o luz que estaba apareciendo en mi vida. Era más por todo tema de búsqueda, la vocación. Y como que veía al final una luz, por no decir otra cosa, de toda esa situación a la que estaba viviendo, pues encontré, por decirlo así, una salida, una luz, y quise seguir tras ello. Y las personas que me estaban ayudando en mi proceso me dijeron, oye, ¿por qué sacerdote no? Entonces, era una de las cosas que yo desconocía hasta ese momento. No sabía mucho de la existencia de cómo es un sacerdote, para qué sirve un sacerdote, etc. Pero en el camino hasta ese momento había encontrado, sí, la ayuda de algunos sacerdotes, que en su momento no se presentaron como sacerdotes, luego ya fui a descubrir que sí eran sacerdotes. Y cuando ya fueron más directos conmigo y me dijeron, oye, puedes ser sacerdote porque vemos en ti ciertas cualidades, ¿y por qué no? Pues bueno, inmediatamente sale la respuesta. Yo tengo una pareja, voy a terminar dentro de poco una carrera, y eso es lo que Dios quiere, pienso, para mi vida, ¿no? ¿Por qué cambiarlo? Yo salgo de una situación crítica o de crisis muy fuerte, y en medio de eso, pues les decía hace poco, esa oscuridad, y veía una salida ahí, y veía esto como algo que llenaba o alimentaba mi ser, y pues, bueno, decidí aventurarme dentro de ello. Y bueno, ya pasaron el tiempo, estoy aquí como sacerdote. Gracias. Gracias, padre. Y bueno, cuando decidió tomar ese llamado, el llamado del Señor, ¿se le presentaron algunas dificultades una vez que usted tomó la decisión? ¿Qué dificultades recuerda que le presentaron? Las dificultades eran muy obvias. Yo ya tenía un plan de vida, y los primeros que gritaron una voz de grito en el cuello
eran mis padres, papá y mamá. Recuerdo que ellos, bueno, sí, en grandes momentos, ellos ya prácticamente dijeron, un hijo no hace esto a sus padres. Bueno, es muy difícil recordarlo esa etapa, pero bueno, ellos me hicieron sentir mal porque me hacían sentir que yo era el que estaba destruyendo la familia y la esperanza de la familia. Yo soy el varón mayor de los varones, de los hermanos, y como que mis padres habían puesto toda su esperanza en mí para que yo pudiese sacar a mis hermanos adelante, más adelante cuando yo ya sea profesional. De hecho, todos mis hermanos son profesionales y se han ido abriendo poco a poco en la vida, pero como que me sentí yo mal porque el hecho de tomar la decisión de ingresar al seminario, como que estuviese cortando yo las posibilidades de que logren algo mis hermanos, ¿no? Eso fue por un lado. Por otro lado fue terminar o romper una relación para empezar a estar con Dios. Y el otro es aventurarme bajo la imagen, yo no sé nadar, pero me lanzan a la piscina y no quiero ahogarme, tengo que aprender sí o sí a nadar. Me tocó la experiencia de no sabía orar, leer la palabra de Dios, no sabía nada, cero al cociente en cosas de la iglesia, y es una de las cosas que me ayudó a aventurarme, a conocer nuevas cosas, una dimensión totalmente distinta a la vida que yo estaba llevando. Por un lado con miedo, pero por otro lado, a ver cómo me aventuraba en todo eso de conocer a Dios. Y me gustó, me ha chocado mucho. Digo cosas así generales, grandes, por no detallar algunas cosas, pero fue una etapa muy difícil para tomar la decisión y dejar todo y decir aquí estoy Dios, pero no me arrepiento, valió la pena. Y bueno, ya han pasado aproximadamente 11 a 12 años que soy sacerdote, y recuerdo ya no tanto con mucha viveza ese momento, pero sí algo que marcó en mi vida y como que me lanzó a donde estoy ahora, pues, ¿no? Haber tomado buena decisión en su momento. ¿Sí? Gracias. Gracias, padre. Después que entró al seminario, ¿tuvo algunos momentos de duda acerca de su vocación en el que pensara salir del seminario, o siempre estuvo como seguro de que ese era el camino? A ver, vamos a ir por etapas, por decirlo así. Nosotros tenemos formadores y un equipo de personas que se encargan de nuestra preparación. Al principio, lo primero que te hacen ver es como que tienen el objetivo de formarte como bibliotecas compactas. Es decir, apuntan más a la parte intelectual. Y por lo tanto, hay todo un equipo que se dedica a ello. Lo que al final como producto es que debes de entregar buenos resultados académicos. Y veíamos entre todo el grupo que ingresábamos personas con unas capacidades increíbles y muy bien dotados intelectualmente. Y pues bueno, tenía mucha ventaja conmigo. Yo era el mayor de todos, ellos eran chicos que recién salían del colegio, y pues bueno, tenían entre comillas el cerebro más fresco, por decirlo así, me comparaba yo. Y yo decía, pues bueno, yo ya llevo estudiando varios años y son otras cosas. Y me veía yo desventajado en ese sentido, aunque en ventaja algunas cosas que los chicos no conocían. Entonces estaba esa dualidad dentro de mí. Por un lado, les llevaba en ventaja muchas cosas que ellos no conocían, pero en cuanto a estudios rápidos, pues ellos me ganaban algunas cosas que es propio de salir del colegio, etcétera, cosas como ello. Y los resultados lamentablemente a veces no eran al principio para mí nada favorables, y eso me chocó horrible, ver que casi, no por decir la palabra nunca, pero mis notas nunca eran casi bajas, eran siempre altas, y que luego en el seminario vea que mis notas eran no bajas, pero eran de 14, 15. Me chocaba horrible, ¿no? Porque el obispo pedía 19, 20 para arriba, por decirlo así. Y entonces apareció un miedo.
Y esos miedos se han ido trasladando cuando varios compañeros iban saliendo casualmente por ese motivo. No llegó a alcanzar la meta que se pedía, su obispo lo pide retirarse, etc. Entonces entró un miedo terrible porque cada mes iban saliendo. Entonces se generó eso, oye, te tocará el próximo mes a ti o a mí, algo así. De 22 que ingresamos en esa oportunidad, iban saliendo alrededor del año algo de 5 o 6. Y se generó ese miedo al principio. El segundo miedo que se ha ido colando como segundo miedo era la vida espiritual. Los demás eran personas que venían de parroquia, que tenían todo un currículo desde chiquititos hasta donde ingresaban al seminario, pues una experiencia de parroquia increíble. Yo lo único que llevé era mi duda de Dios, mis dudas de que era un sacerdote, cero de oración, cero de conocimiento de Dios, cero de muchas cosas. En general sabía que existía un tal llamado Dios, la Biblia, algunas cosas como persinarse, rezar, cosas como eso, ¿no? Y eso es lo que chocó terriblemente en el grupo, porque me pusieron a mí de encargado de liturgia y yo en ese sentido estaba perdido, no sabía nada. Había que aprenderse de la noche para mañana muchos términos, muchas cosas, lo que es para la misa y otras cosas más, nombres, tecnicismos, y yo estaba perdido. Recuerdo que yo ahí llegué a pensar, yo no sirvo para esto, me voy. O habrá sido el pensamiento tan fuerte o que se veía ya escrito por todas partes dentro de mi existencia, que el formador me dijo, no te preocupes eso. Si Dios te ha llamado, entonces significa que te ha dado todos los medios para que tú perseveres. Así que pon de tu parte y aprende. Eso me calmó y como que bajó mis ansiedades. Los chicos les ha costado muchísimo a ellos entenderme que cómo es que yo podría ser sacerdote si no sabía nada de Dios o no tenía ninguna experiencia de Dios. Bueno, algunos se apartaron, se alejaron y algunos como que sí me entendieron y me ayudaron. Y eso me permitió salir adelante, como que ese miedo se disipó. Y luego al final eso ya se quedó al final y me convertí como el liturgo, por decirlo así, del seminario y avancé mucho en ese campo. Otro de los miedos que se han ido sembrando fuerte era que los chicos venían como reporte al seminario. Otros porque andaban en pareja, es decir, 2 seminaristas, u otros por ahí que no los conocías, pero siempre estaban, oye, le he visto a fulano conversando con la chica tal. Oye, eran 2, pero estaban conversando con la chica, entonces venían ese tema fuerte en el seminario. Ustedes han ido a hacer pastorada por aquí y por allá, pero no para que vayan a hablar con las chicas. Y uno de los tercer miedo que se iba sembrando era que apenas te veían conversando con una chica, o estés demasiado con un chico conversando, o eres gay, o pretendes algo con una chica. Entonces, era otra de las cosas que hacían que uno tuviese miedo en ese sentido y te sacaban rápido. Otros, si le caías mal a tu formador y no eras totalmente sincero, pues había otro de los temas que el formador podría decir muchas cosas que no son objetivas sino subjetivas y que haga un mal informe tuyo y que el obispo luego te diga o llame al seminario diciendo, ¿sabes qué? Ya no va a continuar este seminarista su formación y te digan, ¿sabes qué, chaval? Hasta aquí terminó todo. Había muchos miedos, muchos miedos, pero de los que yo recuerdo que eran más fuertes pues eran estos. Y miedos de que sí arrancó muchísimo este seminario fue la parte intelectual. Era muy fuerte, nosotros nos sentíamos como limones exprimidos peor que de molientero, el cerebro era exprimido hasta más no poder y encima súmale de que te ponían cantidad de responsabilidades que prácticamente todas tus actividades y responsabilidades ocupaban todo el tiempo y los estudios tenían que sí o sí ser presentados ni siquiera con la palabra bueno, ni siquiera con la palabra excelente, sino con la palabra óptimo, para que mantengas buenas notas. Entonces ya te imaginarás la tensión, el estrés que uno vive para mantenerse así bien con todas las cosas. Entonces, como que te ayudan a pensar, a organizarte, a planificar, a madurar a golpe, por decirlo así.
el que quiere mantenerse firme allá adentro. Bueno, eso recuerdo un poco de los miedos. Gracias. Gracias, padre. Y bueno, cuéntenos, una vez que ya llegó el día que fue su ordenación, ¿recuerda si es que sintió algo especial, algo diferente? ¿Recuerda qué sentimiento tenía más o menos ese día? ¿O alguna anécdota especial? Son dos momentos, el momento de la ordenación diaconal y el momento de la ordenación presbiteral. Entre esos dos puntos hay una diferencia de 2 años. Normalmente lo normal es de que haya 6 meses o al año. Y te estarás preguntando por qué 2 años, como me parece esa. Me gustó mucho la etapa de diácono. Es una de las respuestas válidas porque me gustaba cierta libertad y a la misma vez el poder entrar en contacto con las personas y hacer muchas, pero muchas cosas que empecé de cero en algunas cosas y ya se siguen manteniendo en el tiempo. A muchos de ellos hago seguimiento, sigo visitándolos o los llamo. En algunos casos reforcé algunas cosas, pero no me siento el génesis de algo. Pero sí, como Dios vamos a usar la palabra, nos mueve, nos utiliza como medios para poder fortalecer, levantar o crear los grupos o movimientos o pastorales en algunas cosas de la iglesia. Si tuve al inicio la posibilidad, pues sí, recuerdo que la ordenación diaconal fue en el día en que la diócesis de Caraballo se consagró a la Virgen María. Eso fue en la parroquia Buen Pastor. Estábamos los 4 diáconos y hacía mucho calor, recuerdo. En el momento de la postración hicieron muy largas las letanías. Recuerdo que Emilio, que estaba al costado mío, me estaba hablando y hasta el punto que yo me perdí. Yo estaba llorando en ese momento, pero creo que era tanto mi emoción, tanto que me había quedado dormido en darle gracias o estar orando, que me había sumergido tanto en ello. Y cuando ya hayan terminado todos, los demás estaban ahí ya puestos en pie. Yo seguía postrado. Y Emilio y los demás me dice que me estaban golpeando con el pie, ¿no? Oye, ya César, levántate. El otro también, ¿no? Con el micro, ya terminó, ya levántese, algo así. Yo estaba ahí, y según me dicen los demás que yo estaba ahí dormido, algo así. Pero yo recuerdo que simplemente estaba sumergido dentro de mí y pues le estaba dando gracias porque no merecía nada, ¿no? Y estaba recordando todos los procesos como ella había llegado hasta ese momento y me sentía indigno de recibir todo. Y como a pesar de toda mi indignidad, pues Dios como que me dice, yo confío en ti o algo así. Pues yo estaba sumergido allá adentro, ¿no? En esa oración, pero los demás me decían que yo me había quedado dormido. Ya cuando ya como que vuelvo dentro de mí y escucho, ¿no? Que me dice, oye, te has quedado buen tiempo ahí dormido, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, eso fue el momento de la ordenación diaconal y el momento de la ordenación presbiteral fue emocionante porque por primera vez podría yo mencionar, aunque había prácticas secas, lo llamamos misas secas, las prácticas, mencionar el desarrollo de una misa, por ejemplo, para que en el momento en que tengamos que celebrar ya siendo sacerdotes, esa misa de ordenación es la primera misa que se celebra y tenía que pronunciar las palabras, tenía que sentir o vivir o vibrar dentro de todo ese espacio único, como que el que no merecía nada está ahí celebrando. Y la emoción era fuerte, ¿no? Y creo que mi emoción lo trasladé muy hacia afuera porque estaba nervioso en todo sentido de la palabra. Todos lo notaron, todos, hasta el obispo se contagió de mi nerviosismo y me dice, oye, cálmate, tranquilo, ya llegaste, algo así, ¿no? Y en el momento en que pronunciaba las palabras de la consagración, pues fueron momentos muy únicos, porque
se quedó grabado en mi mente la palabra, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, ¿no? Como que me detuve un rato ahí y sentí como estas palabras en conciencia que pronuncio eran las mismas palabras de Jesús, y de nuevo vuelve mi indignidad. ¿Quién soy yo para mencionar tremendas palabras de vida para la humanidad? Y estaba ahí, ¿no? Emocionado por dentro, llorando. El obispo como que me volteaba de nuevo y me decía, deja de llorar, algo así, ¿no? Pero yo ya estaba disimulando, pero era un momento muy bonito en mis ordenaciones. Gracias. Gracias, padre. Padre, ahora quisiera preguntarle, ¿qué le diría a los jóvenes que aún están en proceso de discernir su vocación? ¿Algún consejo que les pueda dar para que tomen una buena decisión? Mira, la llamada al sacerdocio es esa, la misma palabra llamada, sentirse llamado por Dios. Y cuando uno descubre que es llamado, cuando uno ve que, te voy a decir de manera general, no en caso mío, cuando se incrementa una búsqueda de Dios, cuando se incrementa ese diálogo con Dios que es la oración, cuando llegas a conocer o pretendes conocer mucho más cómo opera, cómo funciona Dios, que es leer la Sagrada Escritura, y de saber cómo en adelante lo que asombra, admira, para decirle, Señor, yo quiero ser hombre de Dios, es porque el otro, mi hermano, mi hermana, que va a venir a buscar a Dios, tiene que saber capaz de encontrar a Dios en mí. Porque los hombres de Dios son los que están llenos de Dios, sumergidos en la oración y conocimiento de Dios. Y están dispuestos como Dios a entregar su vida con amor, aunque les paguen mal o tengan dificultades como Cristo cargando la cruz, pero la alegría es compartir esa vida con alegría, su esencia. Cuando esto va descubriendo, va a haber miedos, temores, muchas cosas, pero cuando uno se aventura en el camino de Dios y tienes bien claro en el corazón y la mente, yo podré fallarle a Dios, soy hombre, pero sé que el que nunca me va a fallar porque Él me ha llamado a estar con Él es Dios. Esa es la seguridad de un sacerdote, que Dios nunca le va a fallar, nunca. Y si se ha fijado en Él, es porque algo Dios vio en Él, incluso en su dignidad. Puede ser el hombre más pecador del mundo. Veamos un San Pablo. Pero Dios lo llamó para ser un instrumento eficaz para algo. O Pedro, que lo negó muchas veces. Impulsivo, colérico, renegón. Dios lo puso a la cabeza. Entonces, cuando uno se mira a sí mismo con todos sus pecados, con sus flaquezas, no es que uno haya hecho méritos para ser sacerdote. Pero en medio de esa fragilidad, debilidad, uno reconoce la gracia de Dios que se mantiene fiel en nosotros, y en Él nuestra vida se pone en confianza. Ese es el sacerdote. Entonces, cuando un jovencito quiere decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, tiene que saberse ver en sus propios límites, en sus propias flaquezas, pero saber que si su corazón y su mente confía realmente en Dios y quiere decirle, sí, aquí estoy, Señor, sabe que Dios, si la ha llamado, le va a dar todos los medios para que salga adelante, como me lo han dicho a mí en su momento algunos sacerdotes. Yo quería salir porque me sentía inútil y en muchas cosas. Me dijeron, si Dios te ha llamado, Dios también te ha dado todo lo que necesitas para salir adelante. Lo único que tienes que hacer es descubrirlo, usarlo en su momento y bueno, aprovecha todo para tu vida. Busquen hablar con su sacerdote, o busquen siempre un sacerdote. Si no tienen la confianza suficiente con su sacerdote de la comunidad, busquen a un sacerdote para que puedan hablar de lo que están sintiendo, padeciendo, y que sean lo más francos y lo más naturales y lo más sinceros posible consigo mismos. De que el demonio va a usar a la familia, incluso lo que cree que es bueno en la vida, como obstáculos a decirles sí, sepan que a pesar de todo eso, cuando Dios llama, Dios nunca se equivoca de elegir al que ha puesto su mirada. Y Dios siempre lo cuida, lo bendice y lo hace su prolongación de amor o bendición para mucha gente. Ese es el sacerdocio. Entonces,
animo a los jovencitos que sí. Gracias, padre. ¿Algún mensaje final quizás para chicos que ya están dentro del seminario, o los que están pensando entrar a un seminario? ¿Algún mensaje que les pueda hacer llegar? Bien, cuando estén dentro del seminario, sepan que el lugar donde tienen que estar con mucho tiempo es de rodillas frente a Dios, en sus capillas, en sus oratorios. Y otra de las cosas que es buenísimo, muy bueno, recomendable y saludable, sean buenos amigos de sus formadores. Es decir, no oculten nada. El formador o el sacerdote que le está acompañando tiene que verlos a ustedes como que uno se pone frente a una piscina calmada y es capaz de mirar el fondo de esa piscina, la transparencia, la honestidad, la verdad. Cuando el sacerdote les acompaña, tengan por seguro que si es un hombre de Dios, les va a llevar al encuentro real con Dios y les va a encaminar en el camino de Dios. Eso sí, oren bastante, busquen su espacio. Es cuando uno está de vacaciones, no, yo no tengo por qué estudiar porque no tengo obligación. No, cuando uno está ya fuera del seminario, incluso los que van a ingresar al seminario, tienen que saber que su espacio, su tiempo, si quieren decirle sí a Dios, tienen que nacerles a ellos y con alegría y mucho amor y paz interior hacer la oración, leer la palabra de Dios. Es la esencia de esa verdad, de ese amor, el que les va a llevar a un encuentro real con Dios y les va a permitir ver con los ojos de Dios las realidades donde Dios se mueve. Si no hacemos eso, podremos ser sacerdotes, sí, podremos simplemente administrar los bienes de Dios, pero ahí se acabará todo. Y será una vida más triste y fría de un sacerdote. Pero si queremos ser sacerdotes como Jesús, entonces ya la respuesta es ser lo más sincero posible y dejarse amar por Dios para que con ese amor amemos a los demás. Así de sencillo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por su tiempo, por su buena disposición para realizar esta entrevista y poder conocer un poco más de usted y cómo fue su proceso de discernimiento vocacional. Y pues le pediría, para cerrar esta edición, que nos acompañe a despedir con el saludo en proísta, que usted diga por Cristo y yo respondo más y más. ¿Está bien? Por Cristo. Más y más. Cristo. Más y más. Muy bien, Lourdes, muy bien, chicos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Los llevo siempre en mis oraciones. Que Dios los bendiga y los cuide a cada uno de ustedes. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, que nos han acompañado en esta edición. De haber conocido un poco más acerca de nuestro asesor espiritual, el padre César Yucra, y también sobre el proceso de discernimiento de nuestra vocación. Les recordamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que le den me gusta, se suscriban y también que nos sigan en nuestras redes sociales como EPJ Uniguías. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, padre.